Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es Semrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con María Beunza, socia de Happening y de Analízame, el proyecto del que hablaremos hoy y que emplea inteligencia artificial para analizar las competencias, valores y preferencias de una persona a partir de textos de lenguaje natural, evitando, como ellos dicen, el sesgo de autopercepción, que luego con María veremos qué es. El sistema requiere de un texto original de 1000 palabras, en base al cual analiza y ofrece un montón de parámetros, como veremos con María. También hablaremos de cómo surgió el proyecto, objetivos y de cómo puedes probarlo. De hecho, yo ya lo he probado y te adelanto que está muy bien y que sorprende el resultado. Así que con María hablaremos de negocio, de emprendimiento, de una aplicación muy interesante de la inteligencia artificial y de otros aspectos que te darán ideas, estrategias y que seguramente te ayudarán a mejorar tu negocio. Así que saludo ya a mi invitada de hoy. Hola María y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, pues encantadísima de estar aquí. Muy bien, si te parece, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí y cómo has llegado a participar en este proyecto también. Ajá. Bueno, yo me dedico a la innovación desde hace tiempo y bueno, y estoy inmersa en muchos proyectos tecnológicos, más tecnológicos y menos tecnológicos, también de innovación social, y uno de los mundos que me preocupa y me ocupa mucho es el de la educación a lo largo de la vida, no solo la de chavalería. Y entonces, evidentemente algo sé de inteligencia artificial, no soy técnica, lo aclaro desde el comienzo, pero sí me interesan mucho las aplicaciones, ¿no? Y me interesa mucho saber qué podemos hacer para que la inteligencia artificial esté a nuestro servicio. Y entonces, bueno, pues una de las posibilidades que existen es el procesamiento del lenguaje natural y el trabajar con cosas que no se podía trabajar antes y que ahora están disponibles, ¿no? Con tecnologías que ya existen. Vale, pues cuéntanos un poquito cómo surge el proyecto. Vamos a intentar hacer un recorrido desde el principio, que me parece muy interesante, hasta ver hasta dónde estamos a día de hoy. Pero sí que me interesa al principio. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo te decides a participar? Más o menos ya hemos visto que te gusta el tema de la innovación, que te mueves ahí, que te gusta el tema de la educación. Supongo que... Bueno, cuéntanoslo tú, no lo voy a adivinar yo. Bueno, vamos a ver. Esto en realidad, Analízame, no deja de ser una ficha dentro de un puzzle bastante completo, y entonces el puzzle como tal es un proyecto bastante ambicioso de investigación, de desarrollo, del que, bueno, pues hay algunas partes, como lo que estamos viendo en Analízame, que ofrecen una serie de posibilidades. Entonces, el proyecto real es, como te digo, mucho más amplio. Nació enfocado inicialmente en el sector educativo con la ambición de aportar a quienes orientan, a quienes acompañan, a profes, aportarles mucha más información, aportarles recomendaciones también, y a partir de muchos inputs ayudarles a hacerlo mejor con un asistente, no un agente. Bueno, entonces trabajamos muchas cosas diferentes. Esto bueno, pues se pueden hacer cosas con voz, se puede trabajar en muchos temas. Yo hice el máster de educación, que como os digo es un tema que me ocupa mucho.
Hice el máster de educación hace 2 años y dije, bueno, pues vamos a empezar con el proyecto de investigación como parte del máster, ¿no? Como trabajo fin de máster y tal. Luego llegó la pandemia y no pudo ser y el TFM fue en otra cosa, ¿no? Pero ya iniciamos con la universidad, con IBM, que bueno, pues IBM decidió que el proyecto que habíamos planteado merecía un Good Tech, es un premio mundial que ellos daban desde su fundación en un momento dado. El caso de uso, el poner la inteligencia artificial al servicio de algo que era bueno. Y entonces comenzamos a trabajar con la que entonces era la directora de innovación de IBM en un proyecto que no tenía lucro, quiero decir, era un proyecto de investigación y de desarrollo con varios agentes involucrados. Y entonces fuimos evolucionando y avanzando y claro, todo esto lo trabajábamos con centros educativos, no solo de niños, también universidades, también muchas personas que iban testando cosas y aportando bueno, pues, funcionalidades, usabilidad. Bueno, esto es un codiseño, ¿no? con quienes deberían o vayan a utilizarlo, ¿no? Siempre te falta perspectiva, también te lo digo. Pero, bueno, han estado implicados los usuarios en el proyecto. Entonces decidimos ya en enero, como parte de este gran proyecto de I+D, este servicio, que al final lo que tiene debajo ahora mismo son algoritmos que ya tiene IBM desde hace un tiempo. Y entonces decidimos montar la startup para, entre otras cosas, tratar de monetizar alguno de esos servicios con el objetivo de financiar todo el proyecto, que es mucho más ambicioso, ¿vale? Y entonces, bueno, pues llegamos a crear esa startup. Claro, en este camino seguimos involucrados, seguimos investigando, seguimos tratando de hacer nuevos desarrollos. Mi socio, evidentemente, es alguien que controla mucho más de tecnología y yo quizás soy más la de las funcionalidades, ¿no? La de la aplicación de todo esto. Es verdad que en el camino he aprendido y que he entrenado algoritmos, que es todo un aprendizaje y es algo interesante, ¿no? Pero realmente, bueno, pues nos complementamos, ¿no? Con su experiencia tecnológica y su visión de la aplicación de esto y mi visión de la aplicación de esto y de la innovación. Vale, cuéntanos un poquito cómo funciona, que me parece muy interesante. Yo ya te digo que ya lo he probado, ya me he registrado Sí. y me ha hecho el análisis. Luego ya, Bueno, los resultados para ti. Sí, Los y la resultados verdad para es ti. que ofrece un montón de parámetros y un montón de resultados y a mí la verdad es que me ha sorprendido. Pero Sí, no, es cuéntanos sorprendente. tú cómo funciona. Bueno, pues en realidad lo que sucede, el procesamiento del lenguaje natural y la psicolingüística son dos disciplinas ya bastante exploradas. O sea, suena muy novedoso, pero realmente hay muchas cuestiones ya desarrolladas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos nuestras penas, ¿no? Del potencial cliente, porque esto al final es para profesionales. Nuestras penas es que muchas veces un test es algo que resulta, bueno, pues incómodo de aplicar, que al final es limitado y que en muchos casos, cuando vamos a medir lo que la gente diría soft skills, ¿no? Esas mal llamadas habilidades blandas, bueno, pues tenemos dificultades porque hay un sesgo de autopercepción, decías al inicio, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues hombre, tú muchas veces contestas a partir de cuánto te conoces a ti mismo, a ti misma. Y entonces, bueno, pues te conoces lo que te conoces. Y otras veces también contestas pensando en lo que la persona que va a valorar quiere ver de ti, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin querer te sesgas. En el caso, además, de la chavalería, sucede que los test y ese tipo de cosas son algo que les aburre soberanamente y a partir de la tercera pregunta pues empiezan a hacer pito pito gorgorito. Estoy caricaturizando un poquito, pero esto sucede, ¿vale? Y entonces, claro, que a partir de un texto, además sobre cualquier tema, sí que es verdad que tiene que ser en un lenguaje natural para que esto sea más fiable, tú puedas obtener todos esos parámetros con un modelo de personalidad que es el que tiene validez científica mundial para todas las culturas, las edades y demás, y que esto además ya hay muchos modelos científicos, entre otros el de la OCDE, que quiere medir las competencias socioemocionales en infantiles, juveniles, adultos y tal. Entonces, hay modelos ya que pasaban estas variables de personalidad a competencias socioemocionales, porque personalidad es verdad que a la gente un poquito le asusta más, ¿no? Y competencias ya es algo que tenemos como más asumido en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, a partir de
de ese traspasar personalidad a competencias, ya fundamentado científicamente, bueno, pues ponemos esas interfaces para que la gente pueda copiar y pegar un texto y obtener a golpe de botón, sin tener que hacer cuestionarios ni nada, pues que puedan obtener directamente esos análisis, ¿no? Y entonces, hombre, ahora lo que está ofreciendo es una valoración individual que tiene sentido en la medida en que tú puedes ver si es bajo, medio o alto, y una comparación con percentiles que son mundiales. Pues claro, todos estos algoritmos se entrenaron con muchísimos datos, que ese entrenamiento lo hizo IBM. O sea, no es que nosotros hayamos desarrollado un algoritmo, estamos haciendo un vertical, vamos a decir, a partir de una solución que existía y que nos estaba aplicando a esto, ¿no? Vale, pues muy interesante. Vamos, en mi resultado sí que me ha dado algunas cosas que me sorprendían. Vamos, yo soy un tipo modesto y la máquina ha dicho que no. Bueno, entonces es que tú crees, esta te voy a decir que me ha pasado. Bueno, por supuesto, hemos hecho, antes de sacarlo, ¿no? Hemos hecho nuestras pruebas propias, es decir, más allá de lo que diga IBM, hemos hecho pruebas con personas absolutamente cualificadas que se lo han autoaplicado y que dicen, esto acierta mucho, ¿no? Y esta mismo que te ha pasado a ti, me ha pasado con más gente. Dice, oye, este acierta en casi todo menos en la modestia. Digo, vaya por Dios. Igual crees que eres más modesto de lo que eres, Alfonso. Sí. Vete a saber. No, pero bueno, esto, a ver, la precisión pues tiene un error medio absoluto del 10%. Es verdad que en el mundo de los test y demás, el mundo de las ciencias humanas, las precisiones milimétricas son complejas. Por eso te digo que aquí lo que te va a interesar saber realmente es, bueno, que te desmenuza mucho más de lo que pueden desmenuzar otras cosas. De hecho, por ejemplo, cuando validábamos con los colegios, con los profes, ¿no? Oye, venga, grupo de alumnos que conozcas muy bien, ¿no? Y entonces danos tu percepción sobre esas variables y lo dirías así, me decían, oye, María, el 60% acierta mogollón. He cogido un grupo al que conozco muchísimo. Y el otro 40, pues te voy a tener que decir que sí, porque es que yo no les desmenuzo tanto. Entonces tampoco tengo un criterio formado como para darte una valoración a ese nivel de detalle, ¿no? Así que la parte de las validaciones aquí tiene su complejidad, porque esto es extremadamente detallado, ¿no? Igual hasta ofrece demasiada información, pero es mucho mejor tener más y luego quedarme con la que me venga bien que no tenerla, ¿no? Sí, desde luego. La verdad que el análisis es muy detallado y sí. Esa parte me había sorprendido y me hacía gracia por lo del sesgo ese de autopercepción, que es cierto que nosotros al final tenemos una imagen nuestra, ¿no? Que luego igual no se corresponde con la realidad. Bueno, los psicólogos que lo van a aplicar en terapia, ¿no? Te explican que efectivamente el problema del autoconocimiento pues es la base de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, qué importante es, lo decimos continuamente, ¿no? Pero qué importante es, oye, pues mira, en esto voy a tener que pensar. Contrástalo con alguien, Alfonso. Sí, se lo preguntaré a mi mujer y a mis hijos. Alguien que te hable con crudeza, ¿no? Y que vaya a ser honesto contigo y que no te diga lo que quieras escuchar. Sí. Pero contrástalo. Oye, ¿soy de verdad tan poco modesto? Pues hombre, pues... Vale. Muy bien. Sí que me gustaría que hablemos un poquito de la parte de cómo se ha desarrollado el proyecto. Digamos que hubo esa idea, hubo ese proyecto inicial, pero luego entiendo que pasar de esa idea y ese proyecto inicial a algo que realmente funciona y que te ofrece un resultado, pues ha sido un proceso, ¿no? Un proceso de adaptar ese software que, como dices, o esos algoritmos que ya tenía creados IBM, pero bueno, habrá que haber hecho algo de juntarlos, analizar. ¿Cómo se han ido creando esos primeros prototipos, esas primeras pruebas? Pues mira, primero hicimos un mínimo producto viable, evidentemente, con algo más casero y con unas interfaces creadas por mi socio, por Roberto, que generó unas interfaces muy básicas para hacer las primeras pruebas contra la API, ¿no? de IBM. Y entonces con eso hicimos el primer piloto con un centro. Y se comprobó que, bueno, pues que funcionaba y ahí empezaron las validaciones de resultados, pues esto sí, esto no, esto me sobra, esto me falta, así me gustaría el informe, bueno, pues oye, voy a necesitar algo que me pueda descargar o no en un PDF y no solo la visualización. Bueno, todavía nos queda mucho, ¿eh? O sea, esto es un proyecto en curso, no es un producto final que demos ya por ok, tiene muchas mejoras por hacerse, ¿no? Entonces,
empezamos eso con un prototipo que era generado por nosotros y con el propio usuario. Y luego ya antes de crear la startup, lo que hicimos ya fue trabajar con alguien específico en la interfase, que es lo que estáis viendo ahora, ¿no? En las plataformas y demás. Y esas son las que se lanzaron, vamos a decir, públicamente, ¿no? Pero claro, todo fue ir trabajando directamente con quienes lo iban a utilizar, ¿no? Sus proyectos de innovación. Vale, vale. Y ahora estáis bueno, antes de hacerte esa pregunta y de ver en qué fase estáis y cuál sería el siguiente paso que queréis dar y por qué os interesa que se apunte gente y que hagan los test y tal, que es algo que, bueno, desde aquí pido, vamos, que así abiertamente, que el que esté interesado en recibir su test de personalidad, pues ahora tiene la oportunidad de hacerlo gratis y de probar la herramienta, que es algo muy curioso y muy interesante. Y solo hace falta un texto de 1000 palabras que se puede además juntar de diferentes textos que tengamos escritos por ahí. Yo, por ejemplo, he juntado varios de mis mails y he llegado a 1200 palabras casi Pues en un momento. O sea que está muy bien y es sencillo. Así que nada, animo. En las notas del programa veréis la dirección para poder, la URL para poder registraros y probar la herramienta. Pero bueno, al hilo de lo que te quería preguntar es, dices que empezasteis también con el nicho o con el público objetivo, digamos, de colegios, de estudiantes, de colegios universitarios. Y ahora sí que estáis buscando la parte de profesionales, ¿no? ¿Os interesa que haya profesionales que se registren en la plataforma, que hagan el test? ¿Cómo habéis hecho o por qué ese cambio? ¿O seguís con estudiantes también, pero os interesa también entrar en otro nicho? Cuéntanos un poquito eso. Realmente hay tres tipos, vamos a decir, y de hecho hay 3 plataformas, ¿vale? Una es Analízame, que es para adultos, vamos a decir, que no son solo empresas, es adultos. Luego está Tutorízame, que es el enfocado a los centros educativos, de 18 hacia abajo, y luego está Terapeuta, terapeuta.analízame, porque es la que utilizan psicólogos, bueno, pues o gente que haga terapia o, bueno, especialistas de la salud mental, ¿vale? Entonces, realmente, ¿por qué iniciamos con un colegio? Es porque ellos son muy conscientes de que este tipo de competencias socioemocionales son críticas, incluso para desarrollar las, vamos a decir, intelectuales. Estoy siendo muy bruta en la forma de decir esto, pero quisiera que se entienda, ¿no? Entonces, las competencias socioemocionales pueden ser, y son en muchos casos, la base para el desarrollo de las que podríamos decir intelectuales, ¿vale? Y entonces ellos tienen que hacer esas valoraciones de competencias, tienen pocos instrumentos para hacerlo, de difícil aplicación, ¿vale? Y además tienen que, en realidad por ley, deberían ofrecer una valoración competencial al final de los ciclos, ¿no? Entonces ellos eran muy conscientes de la importancia de esto. ¿Para qué? Sobre todo para trabajar en una evaluación que sea formativa, no meramente calificativa, ¿vale? ¿Y por qué? Porque a partir de una buena foto tú puedes trabajar la intervención. Y entonces estas cosas se medían regulero o no se podían medir. Bueno, esto no deja de ser un input a todo lo que ellos ya están utilizando, ¿eh? No sustituye, vamos a decir, a nadie. Y entonces, claro, eran muy conscientes de su importancia, de la importancia de esto somos conscientes todos, pero eran muy conscientes, estaban dispuestos a invertir tiempo, porque esto lleva mucho tiempo, a invertir tiempo y luego también a aprender de este proceso y de los propios resultados, porque aquí hay proyectos de investigación muy amplios. Ahora mismo hay 15 centros educativos participando en nuestros proyectos de investigación, con lo cual son muy conscientes de que además todo lo que vayamos avanzando y desarrollando en este sentido va a ser algo que a ellos les asista y les ayude a avanzar. ¿Qué pasa? Que en el mundo empresarial esto es muy interesante, sobre todo para el desarrollo. Habrá quien pueda utilizarlo en selección, como utilizaban otras pruebas, que de hecho lo hay. Tenemos por ahí un vídeo con el testimonio de Alex de IED, ¿no? Electronics, explicando cómo lo ha utilizado y para qué le ha servido. Y también en el mundo de los psicólogos. Es decir, estas cosas son tan transversales que no afectan únicamente a un tramo de edad, ¿no?
y ayudan, bueno, pues ayudan a complementar equipos, ayudan a tomar mejores decisiones, ayudan a hacer una mejor terapia, ayudan a hacer una mejor orientación, ayudan a evaluar en la educación de una manera que aporte mucho más que una nota, que una nota no te califica. Y entonces, bueno, hay una preocupación genuina y real y por eso comenzamos con un equipo que querían trabajar en esto. Pero siempre, bueno, al final trabajamos con todo. Y como te digo, los primeros testajes y demás se han hecho pues desde psiquiatras a profesionales de recursos humanos, a directivos de equipos. O sea, realmente cuando te cuento que el inicio fue así, todo el proceso de testaje hasta que lanzamos las plataformas se ha hecho con todo tipo de personas a las que esto les puede aportar valor, ¿no? Vale, cuéntanos un poquito los hitos que ya ha cubierto el proyecto, por lo menos los que teníais en mente, así Sí. al inicio, que seguramente pues habrá variado algo de lo que teníais en mente al inicio a cómo está ahora, ¿no? A dónde habéis llegado. Y luego analizamos un poco qué objetivos tenéis a medio o largo plazo. Vale. Bueno, pues algunos de los hitos que hemos cubierto es efectivamente el disponer de un número suficiente de entidades interesadas en investigar y en avanzar con todo esto, como para que, bueno, pues estamos trabajando en un estudio internacional con 6 países iberoamericanos, ¿vale? Que por eso ahora mismo se puede utilizar la herramienta gratuitamente y al registrarse. Bueno, en la parte, vamos a decir, de los centros educativos hay 15 entidades que están involucradas en estos proyectos de investigación y de innovación. Bueno, el sacar las plataformas a la luz pues ha sido un hito doloroso, te tengo que decir. O sea, esa pelea de las interfaces, de esto va, esto no va, ¿qué os voy a contar? ¿No? O sea, es un dolor y desde luego se le puede mejorar la usabilidad, sin duda, somos perfectamente conscientes, pero bueno, está ahí y es útil y es funcional, ¿vale? Eso en esta parte. El proyecto macro es mucho más ambicioso, exige grandes desarrollos, incluye la voz, por ejemplo, porque al final el texto en 1000 palabras somos conscientes de que a veces es fácil y otras veces no tanto. Y luego, pues, por ejemplo, estamos trabajando con algún centro que tiene personas con discapacidad, con lo cual para ellos la escritura no es sencilla. Y entonces, bueno, pues ellos transcribirán sus audios, los van a transcribir a un texto. En la plataforma todo está anonimizado. Esto es algo que es muy importante aclarar, ¿vale? Y hay un código de conducta ética digital de tal manera que nadie debe analizar a un tercero sin su consentimiento y sin que ese tercero conozca, vamos a decir, los resultados del análisis, ¿eh? También es verdad que luego vas al mundo de la selección y yo no sé cuántos hemos visto los resultados de según qué test que hemos hecho, ¿verdad? Pero bueno, en fin, bueno, en el mundo digital ya sabéis que somos más exigentes y tiene que ser así, ¿eh? Para nosotros esa base ética es fundamental. El código de conducta ética digital fue un hito importante, trabajado con gente muy especializada, con doctores en ética del derecho y filosofía del derecho, que de hecho venían del mundo de la bioética, ¿eh? Y entonces, bueno, pues para nosotros eso era un hito muy relevante, el marcar las líneas rojas y el comportamiento que alguien se compromete a tener, ¿no? En el uso de esto. El hito muy complejo también jurídicamente con todo el tema de protección de datos, privacidad y tal, todo lo que puedes o no hacer cuando decimos, hombre, la usabilidad, pero es que es verdad que la usabilidad viene condicionada por factores legales que hay que respetar, ¿no? Y entonces, pues a veces, oye, ¿por qué tengo que poner un código a un participante y generarlo para meter un texto? Pues porque lo tienes que anonimizar, ¿no? Y por otro lado, tienes que dar una serie de datos básicos demográficos para que luego en su momento tú puedas tener comparaciones, ¿no? con grupos más similares a ti. Bueno, entonces esto es en esa partecita y luego vamos a trabajar mucho en otro tipo de desarrollos para ayudar a partir de los datos también a elegir alternativas de actuación. Ese es Vale. el siguiente hito y nos va a costar un rato, ¿eh? Este exige a muchas personas que conocen y exige, bueno, mucho tratamiento y evidencia científica. Estamos también trabajando, por supuesto, con universidades para que extraigamos de aquí conclusiones de todo lo agrupado siempre, ¿eh?
pero conclusiones importantes sobre qué cosas afectan o no y sobre, bueno, potenciales tomas de decisiones. Ese será el siguiente paso que nos va a llevar un rato. Vale, pues muy interesante. Eh, Cuéntanos también ese proyecto que has mencionado que estáis trabajando 6 países y que de ahí que hayáis abierto la herramienta para que profesionales la prueben. Eso. Cuéntanos un poquito ese proyecto. Vale, bueno, pues el hecho de que alguien tenga un uso gratuito es verdad que ayuda a quitarle el miedo, porque esto hablaba con un amigo universitario, que decía, pero si esto es lengua y mates, de verdad, que parece muy complicado. Decía, hombre, y un poco de Reli. Yo decía, claro, si lo pruebas, ya ves, la parte de Reli ya la resolvemos, ¿no? La de la fe. Y entonces esa la resuelves al probar, ¿no? Al tocar. Pero al final ese proyecto se centra en una variable. Es decir, nosotros teníamos ya constatado con instrumentos, yo, bueno, soy con un equipo de gente fantástica, soy impulsora de la iniciativa Innovactoras para visibilizar referentes de innovación bueno, pues en todos los ecosistemas y uno de los proyectos que surgió a raíz de esto es una red iberoamericana de universidades que, bueno, pues que trabajan en potenciar y en visibilizar el factor femenino, vamos a decir, dentro de los ecosistemas de innovación. Y estas redes pues tienen diferentes estudios que se llevan a cabo, diferentes actuaciones, formaciones y demás. Y uno de ellos, como teníamos constatado que hay con un instrumento, ya te digo, autopercepción, un cuestionario que está validado, pero que no deja de ser autopercepción, teníamos comprobado que gente fantástica, en el caso de ellas, con una muestra muy chiquitita, con 30 personas, pues que en todas las variables, esto mide la mentalidad emprendedora, en todas las variables estaban igual o por encima de un colectivo mundial de emprendedores y de directivos, y sin embargo en la confianza en sí misma había un gap, era en lo único que había un gap por debajo, pero un gap muy significativo, ¿no? Y entonces dijimos, pues esto tenemos que ver si podemos aportar datos y con instrumentos un poquito más objetivos y si es un fenómeno que es cultural y que se da en todos los países de la red y demás. Bueno, y entonces lanzamos ese estudio y aprovechamos, evidentemente, que esto estaba para decir, bueno, pues con el instrumento tradicional tendremos un grupo de control y con la inteligencia artificial podremos aportar datos con menos sesgo, con más fiabilidad y tal. Y entonces así surgió ese estudio que trata de incorporar 1.200 personas. Hay bastantes, la verdad, pero de los 6 países para que se pueda contrastar ese fenómeno, ¿no? Y a partir de ahí, lógicamente, ver cómo actuar, ¿no? Porque vamos a poder analizar causas o no de esa confianza en sí mismas, de por qué y oye, cómo podemos hacer para que todo el mundo. Hombre, no hace falta que nadie sea arrogante, ¿verdad? Ni vanidoso, pero que hombre, si tienes la capacidad de hacer lo que te puedas animar, que piensa que, claro, yo estoy condicionada por la innovación, ¿no? Y si no te atreves a entrenar, ¿no? Y a experimentar, difícilmente vas a innovar, ¿no? Con lo cual esa fíjate, es una competencia socioemocional que solamente aplicada al mundo de la innovación, imagínate lo que supondría, ¿no? El ayudar a la gente a que se anime a equivocarse. Pues sí, la verdad que sí. Desde aquí animamos a todos bueno, iba a decir animamos a todos a equivocarse, hombre, si pueden acertar siempre a la primera, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, que tampoco pasa nada por equivocarse de vez en cuando, efectivamente. Bueno, pues si aciertas a la primera y no sabes por qué has acertado, también tienes un problema, ¿eh? En la siguiente. Vale, María, pues casi ya para terminar, sí que me gustaría que nos cuentes qué evolución esperas del software y hasta dónde crees que podéis llegar. Bueno, esperamos una evolución en que dispongamos de una API para que terceros puedan trabajar con ese servicio en concreto, con lo que está ahora, y también mejoras, por supuesto, en usabilidad y en sencillez para quienes lo tienen que utilizar. Y quizás a veces reducir el número de información que estás dando a aquello que de verdad les aporte un valor, ¿no? Y desde luego ofrecer mejores visualizaciones y ofrecer también informes grupales, porque esto es algo que nos piden, ¿no? Oye, ¿yo cómo me bajo esto para comparar en un momento dado, ver diferencias? Entonces, esta es la evolución, vamos a decir, más inmediata. ¿Y qué os recomiendo? Pues yo algo que recomiendo mucho a mis alumnos de la uni es un libro que es
La vida en 100 años. La vida de 100 años, que es sobre cómo vamos a vivir sociológicamente, económicamente, psicológicamente estos tiempos que nos tocan, ¿no? Que fue escrito por profesores de Harvard, fue premiado, se lee muy fácil, tiene datos debajo interesantes y rigurosos, y creo que nos hace pensar un poco sobre cómo vamos a vivir en el futuro, ¿no? Más allá de Homo sapiens, que lógicamente, ¿no? Ya es un must. Pues muy interesante. Lo dejaré también anotado en las notas del programa. Y ahora sí que ya las personas que quieran probar la herramienta, que quieran hacerse ese test de personalidad o que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden hacerse ese test de personalidad, de competencias? Vamos a llamarle. Vale. No es un test, Alfonso, pero bueno, mira, sí, perdón, directamente van a Analiza con 2 zetas, analiza.me, ¿vale? Ahí es la web y está visible y tiene un blog con datos muy interesantes y entonces simplemente se pueden registrar y aprovechar el uso gratuito, ¿vale? Y luego a mí me encuentran pues en LinkedIn, es muy fácil localizarme, María Beunza, muy fácil de localizar. Y a su disposición. Yo les diría que se animen a probar, porque como te decía, lengua, mates y reli, la parte de reli la resolvemos cuando la gente prueba. Y esto no es magia, esto de verdad es ciencia. O sea, no es algo que improvisa cositas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya te digo que yo me he quedado flipado, iba a decir, pero vamos a dejarlo en sorprendido. Bueno, está muy bien. Pero ya le has quitado el miedo un poco, ¿no? Sí, ya le has quitado el miedo. Efectivamente. Vale, oye, pues nada, ha sido un auténtico placer hablar contigo, María, que nos cuentes Igualmente. el proyecto, conocerlo, Gracias. Analízame de primera mano, así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y que se animen a probar y a innovar. Faltaba más que vamos a decir nosotros, ¿verdad, Alfonso? Efectivamente. Pues muy bien, a probar la herramienta, sí señor. Muy bien, venga, gracias. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com